Hola, buenas tardes. En este webinario vamos a vamos a hablar un poco de ecotoxicología y evaluación de riesgo. Mi nombre es María del Carmen Tortorelli, soy doctora en ciencias biológicas de la UBA. He trabajado desde hace, qué sé yo, 30 años, mejor no acordarse en estos temas. En la actualidad soy profesora consulta extraordinaria de la Universidad Nacional de Luján y dirigí hasta el momento en que me jubilé, hace muy poquito, el programa de investigación en ecotoxicología en la Universidad Nacional de Luján. Y en la actualidad estoy dictando posgrados, dirijo tesistas de maestría y de doctorado en distintas universidades nacionales, y además llevo a cabo trabajos en forma privada sobre estos temas, asesorando a consultoras ambientales. La idea del webinario es introducir a los asistentes en la problemática de la ecotoxicología y la evaluación del riesgo ecológico, que es un tema que ha tomado desde hace bastante tiempo gran fuerza en el estudio y la práctica de las ciencias ambientales. No hay mucha gente en el país trabajando en estos temas. Si bien en el marco regulatorio se están pidiendo ya evaluaciones ecotoxicológicas desde hace un tiempo considerable, muchas veces surgen problemas relacionados con esta área de la ciencia que no están cubiertos en el marco regulatorio. Y sin embargo es necesario darles una solución desde la evaluación de riesgo, desde la ecotoxicología. Quisiera contarles primero a qué nos referimos cuando hablamos de ecotoxicología. La ecotoxicología es una ciencia reciente, empezó a surgir en los años 60, 70, como resultado de la problemática básicamente asociada a la contaminación debida a plaguicidas. Surge el interés de toxicólogos tradicionales, de toxicólogos clínicos, en el problema de la toxicidad de plaguicidas sobre la población humana y se extiende a el ambiente. El término ecotoxicología fue utilizado, no fue el primero, pero bueno, fue uno de los primeros que lo utilizó por Trujot en el año 1977 y Butler al año siguiente, en el 1978. Según estos dos autores, la ecotoxicología, que estaba recién en pañales en esa época, es la ciencia que estudia los efectos tóxicos de sustancias químicas y agentes físicos sobre los organismos vivos, especialmente sobre poblaciones y comunidades dentro de ecosistemas definidos, e incluye el estudio de los caminos de transferencia de estos agentes y sus interacciones con el ambiente. Como ven, desde el principio se planteó que no solo incluía el estudio de los efectos tóxicos sobre sustancias químicas y agentes, sobre poblaciones, comunidades, sobre el ecosistema, sino que tenía en cuenta los caminos, los mecanismos de transporte y las transformaciones de estos compuestos, de estos agentes en el ambiente. Ya en esa época se tenía conocimiento de que los tóxicos interactúan con el ambiente, sufren transformaciones y en algunos casos se generan metabolitos secundarios, metabolitos terciarios, que pueden resultar ser más tóxicos que las moléculas originales. Así que este tipo de estudios es fundamental y además nos permite tener información respecto de cuáles son los medios que van a ser impactados
por por esas sustancias químicas o por esos agentes tóxicos. Básicamente de cuál es la fuente por la que ingresan al ambiente, cómo se distribuyen en el ambiente, cuáles son los procesos de transformación y qué poblaciones, comunidades van a ser impactadas, cuáles van a ser los receptores de esos potenciales tóxicos. La definición, una de las definiciones que más me gusta a mí y más actual, es la que definió Newman en el año 2003 y lo redefinió el año pasado. Es la ciencia, hace un par de años, perdón, es la ciencia de los contaminantes en la biosfera y sus efectos sobre los constituyentes de la misma, incluyendo el hombre. La ecotoxicología ahora es definida incluyendo al hombre dentro de su campo de estudio, e incluyendo los estudios de toxicología clínica, que fueron los que originaron este tipo de estudios inicialmente. ¿Cuáles son los objetivos de esta área del conocimiento? En el año 88, Moriarty decía que se propone la evaluación, monitoreo y predicción del destino y los efectos de xenobióticos en el ambiente. Él usaba el término xenobióticos como un sinónimo de tóxicos, en realidad esto no es así, pero bueno, en ese momento no se tenía clara la diferencia. Fíjense que desde un principio establece que el objetivo de la ciencia es evaluar, monitorear y predecir el destino y los efectos de los tóxicos en el ambiente. En el 97, Romke dice que esta área del conocimiento se propone proveer una base científica que permitirá que las sustancias sean evaluadas con una cantidad razonable de esfuerzo y costo. La información obtenida provee la base para evaluaciones que permitan determinar las tres grandes preguntas: qué sustancias podrán ser liberadas al ambiente, cuáles de ellas serán ambientalmente tolerables y en qué cantidades. Y básicamente estos pocos renglones muestran con un poco más de claridad cuál es el objetivo de la ciencia. La ecotoxicología como ciencia se propone objetivos científicos, como cualquier otra ciencia: organizar el conocimiento sobre la base de principios explicativos acerca de los contaminantes en la biosfera y sus efectos, sobre la base de la observación, la experimentación y la generación de paradigmas, esto es, conceptos, hipótesis basados en la experimentación. Pero al mismo tiempo se propone un objetivo tecnológico: desarrollar y aplicar herramientas y métodos para adquirir una mejor comprensión del destino de los contaminantes y sus efectos, y entonces desarrolla instrumentos analíticos, procedimientos, protocolos, esquemas de diseño experimental, métodos estadísticos, tecnología computacional, al mismo tiempo que se lleva a cabo la ciencia básica. Y también se propone un objetivo práctico, cosa que no es tan común en todas las ciencias. Se propone aplicar el conocimiento y la tecnología disponibles para documentar y resolver problemas específicos, problemas reales. Y entonces esto implica el uso de software predictivo, simulaciones, guías para la práctica de la evaluación de riesgo, criterios y estándares para la regulación de descargas específicas. Como ven, esta es una ciencia absolutamente dinámica. Para que estos objetivos se cumplan, los estudios tienen que reunir ciertas condiciones. Estas condiciones son efectividad, precisión, medición del nivel de incertidumbre, del nivel de incerteza asociado a la predicción, sensibilidad, consistencia, claridad. Hay que tener en cuenta que el resultado de estos trabajos van a tener que ser mostrados a la sociedad humana, a la comunidad, y que esos resultados tienen que ser comprendidos, entendidos, aprehendidos por la comunidad. Que sea de fácil aplicación, la generación de resultados no ambiguos y una documentación apropiada durante todo el proceso. La idea es que
estos resultados, debido a la gran cantidad de información que se genera todo el tiempo, puedan ser, estas estrategias de evaluación puedan ser reconsideradas, revisitadas a lo largo del tiempo, sin necesidad de recurrir a los evaluadores originales, para lo cual es necesario documentar apropiadamente todo el proceso, para que cualquier otro evaluador o interesado pueda revisar y tener claro cómo se llevó a cabo, cómo se llegó a esa conclusión, qué consideraciones se tuvieron en cuenta para llegar a esa conclusión. En la actualidad, los componentes científicos, tecnológicos y prácticos de la ecotoxicología están, el mayor esfuerzo está dirigido hacia el desarrollo tecnológico, hacia el desarrollo de los instrumentos, de las herramientas que necesitamos emplear para obtener el conocimiento científico, y a la traducción de esos objetivos tecnológicos en objetivos prácticos. Lo ideal es que se alcance un balance entre las tres áreas y se aplique cada vez un mayor esfuerzo en el desarrollo de la ciencia básica, porque van a ver enseguida que, si bien tenemos muchísima información sobre los tóxicos en el ambiente, hay enormes agujeros de información de los cuales no tenemos idea. Así que el balance ideal entre los componentes es que exista más esfuerzo en la ciencia básica, también en la tecnología y en la práctica, pero que el balance esté más equilibrado entre los tres tipos de objetivos. Por otra parte, la ecotoxicología es una ciencia sintética. Yo me parece que me olvidé de decirles, las preguntas las pueden hacer a través del... Me aceleré y me olvidé de decirles. Las preguntas las pueden hacer a través del ítem que tienen abajo del Zoom, que es de preguntas y respuestas, porque el chat está inhabilitado, así que no pueden hacer preguntas por el chat. Cualquier pregunta la hacen allí, y al final de la charla las contestaré con mucho gusto. Les decía que la ecotoxicología es una ciencia sintética. Esto es, nosotros usamos información que proviene de un gran número de otras disciplinas. Permanentemente estamos buscando información en otras áreas del conocimiento para llevar esa información al conocimiento ecotoxicológico. Les muestro un esquemita para que tengan una idea. Nosotros usamos información que proviene de las ciencias físicas, que son disciplinas que se ocupan de las interacciones abióticas, y entonces usamos información que viene desde la geología, la oceanografía, la climatología, la química atmosférica, la biogeoquímica, la geografía, hidrología, edafología, todas las químicas que se les ocurran, desde la fisicoquímica, la química analítica, la química orgánica, la química inorgánica, la química cuali y cuantitativa. De todas ellas extraemos información básicamente para entender los procesos asociados directamente al ambiente. ¿Qué ocurre con los distintos hábitats, con los microhábitats, con la asociación de fases diferentes en el medio, y con los procesos químicos que tienen lugar en ese medio en relación a las emisiones realizadas. Desde el punto de vista de las ciencias de la vida, que estudian las interacciones bióticas, buscamos información en la ecología global, en todos los tipos de ecología que se les ocurra: la ecología del paisaje, la ecología de sistemas, de comunidades, la biología de metapoblaciones, la ecología de poblaciones, la genética poblacional. Buscamos información en la microbiología ambiental,
porque nos interesan los procesos de degradación de los tóxicos en el ambiente, y entonces la degradación básicamente es biológica, o también puede haber fotodegradación, así que la microbiología ambiental es un centro de interés. Nos interesa la biología de los organismos que pueden ser receptores de la acción de los tóxicos. Nos interesa la epidemiología, fisiología, etología, que es la ecología del comportamiento, la embriología, que estudia el desarrollo de los organismos desde la célula original hasta que el organismo eclosiona o adquiere condiciones de vida libre. La genética molecular, la biofísica, la bioquímica, la oncología, la inmunología, la endocrinología, la farmacología, la neurología y la teratología. La teratología, por si no saben lo que es, en el curso que doy habitualmente, esta es una pregunta típica. Terato significa en griego monstruo y logía ciencia. Es la ciencia que estudia las alteraciones que se producen durante el desarrollo embrionario de los organismos, pero que no tienen una raíz genética. Son alteraciones durante el desarrollo embrionario, pero que no tienen una base genética. O sea, esas alteraciones no provienen de mutaciones en el ADN, de alteraciones en la secuencia de bases del ADN. Muchas veces estos efectos teratogénicos se producen por la incidencia de tóxicos sobre el organismo gestante o sobre el desarrollo directamente, si se trata de un desarrollo fuera del organismo gestante. Los tóxicos alteran ese desarrollo embrionario y se generan malformaciones. Así que eso también nos interesa. Nos interesan todos los niveles de organización biológica en el estudio. Desde la biosfera en su conjunto, los distintos ecosistemas, bueno, ahora se me fue el nombre, los distintos ecosistemas, las comunidades, la población. Nos interesan los organismos individuales y los niveles infraindividuales. Hasta el nivel de biomoléculas. Y en la actualidad se está trabajando a un nivel inferior al nivel molecular. Ya se está trabajando con los distintos grupos funcionales de una molécula. Si nos interesan todos estos niveles de organización biológica y todos los compartimientos ambientales, el agua en todas sus formas, el medio acuático dulceacuícola, el medio acuático marino, los sedimentos, el medio terrestre, incluyendo el suelo, la atmósfera del suelo, el agua de poro, los organismos que viven en el suelo, o que pasan buena parte de su vida en el suelo. Tenemos una enorme complejidad de evaluaciones que necesitamos realizar. Obviamente, el hacer estudios sobre el efecto de los tóxicos a nivel de los ecosistemas es deseable, porque el resultado de esos estudios adquiere una importancia relevante ecológica. Sin embargo, estos estudios implican un aumento muy considerable del tiempo necesario para hacerlos. Estamos hablando de estudios que llevan 10 o 15 años. Se han hecho estudios de este tipo, pero con nivel, desde un punto de vista académico, porque yo no puedo decirle a una municipalidad que tiene un problema ahora, bueno, dame 15 años que yo te respondo, te doy la respuesta para resolver ese problema.
Así que se han hecho, pero desde el punto de vista académico únicamente. A medida que voy bajando los niveles, en la complejidad de los niveles de organización biológica, va a disminuir el tiempo de respuesta, va a ser más fácil asociar la causa al efecto, vincular la respuesta observada en el nivel de organización biológica que estoy estudiando con el tóxico o la mezcla de tóxicos que fue emitida o que estoy estudiando en ese momento, aunque disminuye la importancia ecológica. Así que permanentemente en ecotoxicología estamos trabajando con soluciones de compromiso. Hacer evaluaciones que permitan darle a la sociedad una respuesta lo suficientemente rápida como para resolver el problema, y tratar de tener en cuenta que cuando llevamos a cabo esos estudios, en realidad estamos simulando las situaciones de los ecosistemas, y en consecuencia tenemos que buscar alternativas para llevar a cabo esas evaluaciones de la forma más cercana a lo que ocurre realmente en el ambiente. Así que todo el tiempo se está trabajando, aún desde el punto de vista académico, con este tipo de soluciones de compromiso, tratando de generar respuestas en un plazo relativamente corto y con un esfuerzo razonable, pero que puedan ser después, esos resultados puedan de alguna forma extrapolarse o considerarse, ser tenidos en cuenta en el proceso de evaluación de los ecosistemas. Hay dos enfoques posibles en los estudios ecotoxicológicos, sobre todo en la aplicación práctica de los estudios ecotoxicológicos, que es lo que me interesa señalar. Yo doy cursos de este tipo en maestrías de ingeniería ambiental y como curso de doctorado en estas áreas del conocimiento. Y me preocupa fundamentalmente aportar las herramientas que después un ingeniero ambiental o un licenciado en ciencias ambientales va a utilizar en la práctica, no solamente en el ámbito académico. Probablemente un ingeniero ambiental no lleve a cabo por sí mismo este tipo de estudios, participe de grupos que llevan a cabo estos estudios. Esta es una ciencia básicamente multidisciplinaria. Como vieron, recibimos información y buscamos información en una cantidad de otras áreas del conocimiento, y trabajamos en grupos multidisciplinarios. Así que probablemente participe de este tipo de grupos, y en la práctica profesional tenga que recurrir a otras áreas del conocimiento, a otros profesionales con otra experticia para completar este tipo de trabajo. Pero va a tener que, pero lo que no puede dejar de hacer es entender los procesos y tener claro qué herramientas puede utilizar, qué metodología puede utilizar para responder este tipo de preguntas que son sumamente complejas. ¿Qué podemos emitir? ¿En qué medida podemos emitir algo? Parece una respuesta no demasiado compleja cuando hablamos de sustancias químicas individuales, pero cuando trabajamos con mezclas de tóxicos, vamos a hablar un poquito de eso después, la cosa se complica bastante, porque resulta muy complejo evaluar la interacción de los tóxicos en la mezcla. Entonces, uno tiene que recurrir a alternativas metodológicas que permitan evaluar la mezcla como un conjunto. Bueno, me estoy adelantando un poco. Yo les decía que hay dos enfoques posibles.
en ecotoxicología. Uno es la ecotoxicología prospectiva o predictiva. Es la evaluación de la toxicidad o la evaluación del riesgo previamente a la generación de la actividad o a la producción y comercialización del producto, de la sustancia que está siendo evaluada. Antes de que se genere la actividad o ese producto sea comercializado o producido y potencialmente pueda llegar al ambiente, ya sea de forma accidental o porque forma parte de una emisión de efluentes o de una emisión de residuos, se evalúa el riesgo ecotoxicológico asociado a esa sustancia o a esa mezcla de sustancias. Es lo que ocurre en el proceso de registro de productos fitosanitarios, que se hace en la Argentina. Se lleva a cabo una evaluación de riesgo sobre la salud humana y una evaluación de riesgo ecológico, básicamente ecotoxicológico, sobre el formulado comercial y el principio activo de los plaguicidas antes de que sea importado, producido, comercializado en el país. Esa es una ecotoxicología predictiva, prospectiva. Pero también nos enfrentamos al otro tipo de problemas, la evaluación del riesgo de la toxicidad ante la indicación cierta o sospecha de que el agente potencialmente tóxico está presente en el medio y o produce efectos adversos sobre el ecosistema. En este caso, el tóxico, la mezcla de tóxicos ya ha sido emitida y de alguna forma tenemos la certeza de que produce efectos adversos o sospechamos que produce efectos adversos o encontramos el tóxico en el ambiente, sabemos que puede potencialmente generar efectos adversos y entonces es necesario estudiarlo. Es lo que se hace tradicionalmente cuando se llevan a cabo la evaluación de sitios contaminados. La emisión ya se produjo, entonces tengo que evaluar el tóxico ya presente en el ambiente sometido a todos estos procesos de transformación. Como parte de la evaluación del sitio, de la estrategia, de la metodología de evaluación de sitios contaminados, en el caso de que existan dudas respecto de qué normativa aplicar, y esto en la Argentina es bastante más común de lo que uno supone, es necesario llevar a cabo una evaluación de riesgo sobre la salud humana y una evaluación de riesgo ecológico, que es básicamente una evaluación de riesgo ecotoxicológico. Y sobre los resultados de esa evaluación de riesgo se toma la decisión de el riesgo global asociado a esa emisión presente en ese sitio contaminado. Usando esta herramienta de trabajo, se decide cuáles van a ser los objetivos del manejo de riesgo que se haga sobre ese sitio contaminado. Por ejemplo, se aplique una estrategia de remediación. Este tipo de estudios, en caso de que la regulación no sea suficientemente explícita o no haya acuerdo en cuanto a qué regulación considerar, nos permite determinar cuáles van a ser los objetivos de ese esfuerzo de remediación que se llevará a cabo en esa área. Es decir, hasta dónde voy a aplicar la estrategia de remediación hasta alcanzar qué concentración de qué contaminante en la zona, de manera de disminuir, llevar el riesgo a una situación de prácticamente no riesgo, ¿sí? No eliminar completamente el tóxico, pero sí llevar la situación a un escenario de prácticamente no riesgo. Y en eso la ecotoxicología, como instrumento para alcanzar ese tipo de definiciones, es usada permanentemente. El objeto de estudio de la ecotoxicología son los tóxicos, pero también el ambiente asociado a esos tóxicos. Respecto de los tóxicos, en
en realidad tenemos, a pesar de que tenemos mucha información sobre los tóxicos, cada vez que sabemos más nos damos cuenta de que tenemos más lagunas en la información. Nadie está demasiado, no se sabe, ni ningún organismo internacional, ni organismos nacionales sabe exactamente la cantidad de agentes o sustancias potencialmente tóxicos que son emitidos año a año. Las estadísticas varían entre 50.000 a 800.000 agentes diferentes, lo que implica una enorme diversidad. O sea que no desconocemos el número real de tóxicos. Esto hablando de tóxicos individuales. Si nos metemos con las mezclas ya la cosa se pone un poco más complicada. No conocemos el número exacto de potenciales contaminantes, no conocemos completamente sus efectos, sabemos mucho sobre sus efectos, pero cada vez que nos damos cuenta de que nos faltan muchos efectos por considerar, por evaluar, conocemos generalmente los efectos sobre los organismos más representativos de un ecosistema, peces, microcrustáceos del zooplancton, aves, pero cuando empezamos a meternos con organismos que tienen una distribución más limitada y que viven específicamente en un área, muchas veces no tenemos ningún conocimiento. Por otra parte, los efectos, es muy difícil extrapolar efectos de una especie a otra, con lo que en realidad conocemos los efectos sobre un número limitado de especies. Buena parte de nuestro trabajo es hacer este tipo de estudios con los organismos autóctonos de nuestros biomas. Yo he trabajado más en la provincia de Buenos Aires y en la llanura pampeana, pero también en el sur del país, y en este momento hay grupos que trabajan en ecotoxicología tratando de determinar efectos sobre organismos que provienen de otras áreas de nuestro país, en el norte, en la zona de la Mesopotamia, sobre todo con la gran diversidad de peces. O sea, uno tiene que estudiar los efectos sobre los organismos que son representativos de nuestros ecosistemas. Hay mucha información sobre los organismos que son representativos de los ecosistemas del hemisferio norte. Hay mucha información sobre la trucha arcoíris, por ejemplo, sobre Daphnia magna. Nosotros tenemos trucha, pero trucha de criadero, que es liberada en los cuerpos de agua del sur del país, pero no es un organismo autóctono, por ejemplo, de nuestras pampas. Tenemos microcrustáceos del zooplancton del género Daphnia, pero no tenemos Daphnia magna. Tenemos que hacer estudios, hemos hecho estudios sobre otros organismos representantes de los microcrustáceos del zooplancton en nuestros biomas, ¿sí? Entonces, no conocemos completamente sus efectos, y si sabemos poco respecto del número exacto de contaminantes y conocemos poco sobre los efectos, no conocemos completamente sus efectos, no sabemos casi nada acerca de los efectos combinados de las mezclas de tóxicos. Yo en el curso de ecotoxicología que doy en la maestría, hablamos largamente sobre los efectos de las mezclas de tóxicos, pero la mayor parte de la bibliografía científica y de la práctica se centra en mezclas de 2 o 3 tóxicos. Cuando hablamos de mezclas complejas, el caso de un efluente, un residuo, hay muy poca información. Y como estos compuestos varían con el tiempo, una industria no siempre produce el mismo efluente, no siempre emite los mismos residuos, lo mismo que los efluentes de origen domiciliario, esa información varía con el tiempo. El estudio de los efectos combinados varía con el tiempo. La tendencia en ecotoxicología
es estudiar estos compuestos complejos como si fueran un entero. Entonces hablamos de la evaluación ecotoxicológica del residuo entero, o del efluente entero, o del sedimento entero, o del suelo entero. No separamos estas emisiones, sobre todo efluentes y residuos, en sus componentes, porque aunque estudiemos sus componentes, eso no nos permite conocer exactamente el efecto de la mezcla, ya que las sustancias químicas que forman ese efluente interactúan entre sí, generan metabolitos secundarios, terciarios, que a su vez pueden producir efectos tóxicos y no tenemos no es posible tener una idea clara del efecto sobre la mezcla derivado del efecto particular de cada componente, porque realmente tenemos poca información. Así que en la práctica se hacen evaluaciones ecotoxicológicas sobre el efluente tal como es emitido al ambiente, considerando como si fuera una emisión unívoca. Lo mismo con los residuos. Por ejemplo, el Organismo para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires, el OPDS, pide evaluaciones ecotoxicológicas sobre residuo entero para definir si un residuo es o no especial, en el caso de la provincia de Buenos Aires, y exige que se lleven a cabo ensayos ecotoxicológicos, evaluaciones ecotoxicológicas sobre el residuo entero. Y la norma dice claramente el residuo entero sin diluir, justamente para no alterar las condiciones en que ese residuo es emitido. No pide evaluar los componentes del residuo, sino el residuo entero, justamente porque esa es la metodología que nos permite evaluar mejor ese tipo de situaciones. Y estas situaciones, cuando uno trabaja en estos temas, se presentan cotidianamente. Les muestro un ejemplito de la toxicidad, de lo que ocurre, este es un caso real, de lo que ocurre con un tóxico en el ambiente. Cómo es emitido de una manera, de hecho, bajo la forma en que es emitido no es tóxico, pero el hecho de que interactúe con el ambiente y sea degradado en el ambiente, determina que presente efectos adversos a nivel de una población. En este caso, se está evaluando la toxicidad del efluente de una planta productora de pulpa de madera para papel, sobre un pez que se llama el pez mosquito. Es un pez pequeño, parecido a nuestras madrecitas, en un cuerpo de agua dulce acuícola. Como resultado del procesamiento de la madera y como resultado del procesamiento de cualquier vegetal, se liberan en el efluente fitoesteroles, que son compuestos propios de los vegetales. Son moléculas formadas por varios anillos aromáticos. Este es un fitoesterol, si lo ven debajo del dibujito de la fábrica. Yo nunca sé si ven o no mi mouse, pero bueno, la primera molécula es el fitoesterol, está formada por varios anillos aromáticos y una cadena de carbonos con un etilo al final, prácticamente al final. Como resultado de la degradación microbiológica en los cuerpos de agua, se pierde esta parte de la cadena lineal, queda la cadena restante con alguna modificación en su estructura, pero ese metabolito secundario es muy parecido a la molécula de testosterona, de andrógenos, en estos, de esta hormona para estos peces. El resultado es que estos peces, que tienen además una facilidad para recibir los efectos de estas hormonas, esta población, que estaba formada más o menos en partes iguales por hembras y machos,
sufre lo que llamamos un proceso de masculinización. Las hembras, como resultado de la presencia de estos andrógenos en el medio, desarrollan caracteres masculinos secundarios y sufren una alteración de sus órganos reproductivos. Si se fijan, este es el macho y tiene una aleta ventral que le sirve para copular. La hembra es un poco más grande, tiene más talla y carece de esa aleta. Como resultado de la presencia de estos andrógenos, las hembras se masculinizan exteriormente, desarrollan una aleta para copulación similar y además sufren una alteración de sus órganos sexuales. El resultado es que yo voy a tener una población con una mayor concentración de machos en ella. Como resultado de eso, disminuye significativamente la tasa de reproducción de la población. No se mueren, pero la presencia de estos compuestos en el medio altera significativamente la tasa de reproducción. La disminuye dramáticamente. Tengo menos hembras capaces de generar óvulos que puedan ser fecundados por los machos. Lo que lleva a la disminución de la densidad de la población en el tiempo, y la presencia de estos andrógenos, que son persistentes en el medio, dificulta mucho recuperar los números iniciales de la población, excepto que se modifique la forma de emitir el efluente o que se lleve a cabo un proceso de remediación en el curso de agua. Nosotros, yo no me voy a detener demasiado, pero además de estos efectos, que son más puntuales, consideramos los efectos generados, estudiamos además los efectos generados como consecuencia de los procesos de bioconcentración, bioacumulación y biomagnificación a lo largo de la cadena trófica de los tóxicos. En el proceso de bioconcentración, simplemente por contacto con el medio, no por ingestión ni por inhalación, los organismos concentran en muchas veces en cantidades muchas veces superiores a las que existen en el medio, determinados tóxicos, sin que ese tóxico altere, afecte o genere efectos adversos sobre él. A eso lo llamamos bioconcentración. Cuando además el organismo recibe el tóxico desde el medio, pero también a través de la ingesta, a través de los organismos de los cuales se alimenta, y acumula el tóxico en sus tejidos, lo llamamos bioacumulación. En el caso de la biomagnificación, nos preocupa básicamente la relación predador-presa, la relación entre un nivel trófico superior que se pone en contacto con el tóxico a través de la ingesta del nivel trófico inferior, aunque en su medio no se encuentra el tóxico, lo recibe a través de su presa, de la ingesta de su presa. Este que les muestro acá es un ejemplo típico de estos procesos de biomagnificación. En este caso, este también es un caso real. En este caso es un fenómeno que se observó en Canadá. El trabajo es del 2005, en la zona de los Grandes Lagos. Se observó una significativa disminución de la tasa de reproducción de la gaviota argentea, una gaviota que vive en la zona. Los organismos no se morían, las aves no se morían, pero sí se redujo significativamente la tasa de reproducción. Obviamente se examinaron todas las posibles causas de esta reducción de la tasa de reproducción para ver si era un problema de enfermedad o algo por el estilo. Se llegó a la conclusión de que el problema era la presencia de PCBs en el agua. Los PCBs ya no se usaban en ese momento, estoy viendo la hora y me estoy repasando, pero bueno, se observó que
como resultado de los procesos de bioacumulación, bioconcentración, bioacumulación y biomagnificación, la gaviota argentea biomagnificaba, tenía una concentración de contaminantes en sus tejidos como 10 veces superior, 10 órdenes de magnitud superior a la que existía en el agua. Esto no la mataba, la concentración era de 124 ppm, pero sí disminuye significativamente el grosor de la cáscara de los huevos. Cuando las gaviotas empollaban los huevos, los rompían. Luego no había crías viables, se reduce la tasa de reproducción. Una de las herramientas que usamos en ecotoxicología son los ensayos de toxicidad. La idea es tratar de establecer vinculación entre el escenario de contaminación con los efectos ecológicos adversos. Hay una gran diversidad de ensayos de toxicidad, agudos, crónicos, subcrónicos, ensayos de bioconcentración, ensayos para evaluar la reversibilidad del efecto de un tóxico. Es una herramienta de trabajo, no es un fin en sí mismo. Aquí se ve el diseño de un ensayo de toxicidad crónica y subcrónica sobre un microcrustáceo del zooplancton, Daphnia. Esto está hecho sobre Daphnia magna, esto está hecho en mi laboratorio, sobre Daphnia magna, y está hecho sobre un efluente, no sobre un tóxico. Esto que yo les decía que se evalúa el efluente entero. Aquí vemos el resultado de otro ensayo de toxicidad del tributiltin, un preservante de madera que ya no se utiliza porque es altamente tóxico, es un compuesto orgánico asociado a estaño sobre la producción de embriones de un caracol de agua dulce. Si se fijan en los organismos que no, aquí se ve la concentración del tóxico expresada en microgramos de estaño por kilogramo de sedimento seco, y aquí la proporción de crías viables generadas, la respuesta en la población. El efecto sería la mortalidad o el hecho de que las crías generadas no sean viables. Lo que vemos aquí es el porcentaje de crías no viables en la población. En los organismos que no están expuestos al tóxico se genera un 100% de crías viables. A medida que aumenta la concentración del tóxico, disminuye muy significativamente hasta que prácticamente no quedan crías viables a una concentración de 1000 microgramos del compuesto por sedimento seco. Una concentración relativamente baja. Este compuesto es altamente tóxico sobre moluscos. Esta curva, que es una curva sigmoidea, es la curva que esperamos que se obtenga en la mayor parte de estos ensayos de toxicidad. Sobre la base de este tipo de curvas se evalúan índices ecotoxicológicos, deben haber escuchado hablar de la CELI 50, la concentración letal 50, la concentración efectiva 50. Hay una diversidad de índices ecotoxicológicos desarrollados sobre la base de estos ensayos. Los criterios para la selección de estos índices ecotoxicológicos se basan en la relevancia social, la relevancia biológica, la definición operacional no ambigua, la accesibilidad para la predicción y la medición, y la susceptibilidad al agente evaluado. Esos índices ecotoxicológicos son los que se van a usar en los procesos de evaluación de riesgo. Perdonen que me apure, pero si no, no les cuento nada. El proceso de evaluación de riesgo es el proceso de estimación de la probabilidad de que ciertas actividades produzcan determinados efectos adversos, y es el objetivo de este tipo de estudios ecotoxicológicos. Yo les decía recién que se lleva a cabo una evaluación de riesgo sobre la seguridad y la salud humana, hablamos de la evaluación de riesgo sobre la salud humana, y una evaluación de riesgo ecológico. Sobre el resultado de ambas se lleva a cabo, se alcanzan las conclusiones de la evaluación de riesgo global. En cualquiera de las dos incluyen la evaluación de la exposición, o sea, del agente en el medio, cómo está presente, dónde empieza, dónde es emitido, dónde termina, y la evaluación de los efectos sobre los organismos, incluyendo el hombre, sobre la salud humana también.
La evaluación de riesgo ecológico es una herramienta que evalúa la probabilidad de que efectos ecológicos adversos puedan ocurrir o estén ocurriendo, esto de prospectivo o retrospectivo, como resultado de la exposición a uno o más factores estresantes, en este caso los tóxicos. Básicamente, la metodología para llevar a cabo una evaluación de riesgo incluye la formulación del problema, sobre qué escenario estoy trabajando, cuál es la emisión, de qué tóxicos estoy hablando, cómo están cómo están los tóxicos presentes en ese escenario. Eso me permite, toda esa información me permite planear el resto del proceso de la evaluación de riesgo. Posteriormente a la formulación del problema, se lleva a cabo la evaluación de la exposición y la evaluación de los efectos ecológicos, pueden ser simultáneas o no. Este es un tema complejo, hay una serie de herramientas que puedo utilizar y yo ya no tengo tiempo para contarles. Sobre la base de estos resultados se lleva a cabo la caracterización del riesgo. También hay distintas metodologías para llevar a cabo la caracterización del riesgo. Al mismo tiempo, toda la información que se recoge en cada una de estas etapas puede utilizarse para rever la formulación del problema, repensar la evaluación de la exposición y los efectos ecológicos y caracterizar el riesgo. O sea, no, es un proceso iterativo, interactivo entre las distintas etapas del proceso. Yo se los muestro en un esquemita, pero en realidad uno lo está haciendo y a medida que va evaluando la exposición o evaluando los efectos, por ahí surge información que me permite reformular el problema original, por ejemplo, frente a la presencia de una heterogeneidad en el medio que no había sido observado durante el proceso de formulación del problema. Una vez que se lleva a cabo la caracterización del riesgo, enfrentamos la problemática de comunicar el riesgo, no solo a los organismos de regulación, sino a la sociedad humana, y finalmente se lleva a cabo, se evalúa el manejo del riesgo, es decir, cómo llevo esta situación donde hay un riesgo definido, caracterizado, a una situación de prácticamente no riesgo. Bueno, con esto termino, perdonen que me haya excedido en el tiempo, pero es un tema sumamente amplio, la verdad es que no sé cómo hice para contárselo tan rápidamente. Bueno, veo las preguntas. No necesariamente estoy contestándole a Carlos, que no me hace una pregunta, hace una aseveración. Las tres cosas, justamente esa necesidad de dar una respuesta rápida a, por ejemplo, una municipalidad, se emiten dictámenes o conclusiones más que erróneas. No. Cuando uno responde rápidamente no quiere decir que responda rápidamente y mal. Uno puede llevar a cabo una evaluación en un periodo de tiempo razonable, no rápido, no en 5 minutos, y acercar una respuesta absolutamente válida. Yo les decía que en algún momento que justamente se trabaja se maneja el nivel de incerteza asociado a la predicción. Yo puedo perfectamente evaluar el nivel de incerteza asociada a la respuesta que yo estoy dando y explicar claramente los alcances de esa respuesta. Dependerá del profesional que haga el estudio. A ver, y acá me preguntás, el mismo Carlos pregunta por las zonas donde no se puede aplicar glifosato, que se llega al absurdo de hablar de kilómetros sin un estudio serio, responsable y con una implicancia económica para los productores nefasta. Mira, esto dependerá de las condiciones del medio. El glifosato está muy estudiado, yo hago evaluaciones para el registro de plaguicidas en el SENASA, y cuando se define dónde se puede aplicar un plaguicida, es posible definir, por ejemplo, a qué distancia de un cuerpo de agua se puede aplicar o a qué distancia de la población humana se puede aplicar.
No sé a qué caso en particular te referís. Hubo mucho trabajo asociado al glifosato, que es un problema, porque cuando se hizo el registro de plaguicidas no se tuvo en cuenta los efectos del desarrollo embrionario, no porque fuéramos tontos y no lo consideráramos, sino porque no había registro de ese problema. Eh, lo que se decidió, por ejemplo, es que no se aplicara en las zonas urbanas. De hecho, en mi universidad, eh, la Universidad de Luján tiene como 300 y pico de hectáreas y está a la entrada de la ciudad. En una zona no se pudieron aplicar plaguicidas, no solo glifosato, porque estaba muy cerca del casco urbano, y sí se llevaron acá, todavía se siguen haciendo estudios y aplicando plaguicidas en la zona del campo más alejada del casco urbano, porque la municipalidad decidió que no se podían aplicar plaguicidas en una determinada zona que era bastante cerca del campo urbano, de la zona urbana. Lo que pasa es que la universidad justo estaba ahí. Yo no tengo entendido que no son kilómetros. Lo que se decidió fue no aplicar en el casco urbano, y mucho menos en el patio de las escuelas, como se hizo en una época. No se sabe nada. Vos me pregunta qué sucede con las aplicaciones de agroquímicos, que no se sabe qué ocurren con la combinación de los productos que individualmente se suponen seguros y no tóxicos. No se sabe nada de la sinergia. No, justamente de los plaguicidas es donde se sabe más de la sinergia, porque son muy estudiados. La mayor parte de los estudios se hacen con plaguicidas que se aplican en la misma época o sobre el mismo tipo de cultivos. Eh, Todavía no sabemos mucho de los efectos, no solo sinérgicos, antagónicos también, ¿está? O efectos de potenciación, no solamente sinergismo. Pero en general, con los plaguicidas se sabe bastante de eso, porque justamente se han hecho estudios con los plaguicidas que se aplican en la misma época. Que después esos plaguicidas los tome o no el organismo de regulación, esos estudios los tome o no el organismo de regulación, no sé, no me consta, pero desde la academia te puedo decir que se sabe bastante. Y justamente cuando se lleva a cabo el registro de productos fitosanitarios se tiene en cuenta eso, una de las cuestiones que tiene que informar la empresa que lo va a producir o comercializar, o que como evaluadores nosotros tenemos que pedir, es justamente estudios respecto de interacciones entre los productos que sabemos que se van a aplicar en la misma zona, en la misma época. O sea que pueden asociarse entre sí. Leonardo pregunta si siempre las evaluaciones las hace la OPDS. No, la OPDS se ocupa de una parte del conocimiento. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires se ocupa de residuos, de efluentes, de todo lo que tiene que ver con el ambiente. Por ejemplo, no se ocupa de los plaguicidas, excepto del lavado de los envases y ese tipo de cosas. El SENASA es el que tiene ese rol. El OPDS sí tiene injerencia en las cuestiones ambientales. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo una evaluación del sitio contaminado, inmediatamente tenés que avisarle al OPDS y lo haces digamos, a lo largo del proceso de evaluación, estás generando informes generalmente mensuales que son elevados al OPDS. O sea, ellos están al tanto de lo que vos estás haciendo en esos casos conflictivos, sobre todo, donde tenés que trabajar con una fuerte relación, sobre todo con los técnicos del OPDS. Es más, el OPDS tiene el poder y de hecho yo he hecho ese tipo de trabajos con consultoras en evaluaciones de sitios contaminados, y estás tomando muestras y te dicen, bueno, separa una submuestra porque nosotros vamos a hacer evaluaciones similares a las que están haciendo ustedes para comparar resultados. Tiene ese tipo de poder, digamos. Laura pregunta qué quiere decir que es una ciencia sintética. Sintética quiere decir no que
que la ciencia en sí misma es sintética, sino que sintetiza el conocimiento de un montón de otras ciencias. Nosotros generamos conocimiento, pero también usamos conocimiento que proviene de una cantidad de otras ciencias. A ver, te lo cuento sencillo. Cuando nosotros trabajamos con una nueva especie sobre la que estamos evaluando a ver si la podemos usar para hacer ensayos ecotoxicológicos, yo podría poner a un becario a estudiar toda la biología de esa especie, porque la idea es criarla en el laboratorio. Y eso me llevaría unos 5 o 6 años del trabajo de un becario. Imagínate que nosotros no podemos hacer eso con cada especie autóctona. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos qué especies autóctonas están siendo estudiadas por otros grupos de investigación en la zona de la provincia de Buenos Aires o de la llanura pampeana, donde nos interese hacer este tipo de estudios, o en algún lugar del país, y nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, pedimos un subsidio común para hacer el estudio de la biología de la especie, cómo se puede criar, cómo se puede alimentar, cómo se reproduce, cómo generar la reproducción en condiciones de laboratorio, mientras nosotros estudiamos si puede ser empleada o no en ensayos de toxicidad y cómo responde a los tóxicos. O sea, trabajamos en íntima colaboración con otras ciencias. A eso se refiere una ciencia sintética. ¿Cómo será, Silvana pregunta, cómo será la didáctica del posgrado? Del curso de posgrado que espero dictar, vamos a trabajar un poco como vimos en este webinario. Vamos a ir viendo distintos temas, casos de estudio, y al final del posgrado la idea es que puedan preparar una monografía sobre un problema que les interese. Yo no suelo darles el tema de la monografía porque en general vamos discutiendo los intereses de los alumnos a lo largo de la cursada. Y es una monografía grupal sobre temas de interés, preferiblemente del área donde se dicta el posgrado, y bueno, esa es la forma de evaluar el curso que se haga. En cuanto a la didáctica, lamentablemente es un curso virtual. Yo encantada les enseñaría a hacer los ensayos, pero en este momento no es posible. Así que trabajamos con PowerPoint y una cantidad de bibliografía que sí yo les doy, a veces un exceso de bibliografía, no para que la lean toda, porque básicamente sería imposible que la leyeran, sino para que les sirva como una base de conocimiento si tienen que trabajar en estos temas. O sea, que sepan que tienen una bibliografía que les va a servir en el momento en que tengan que trabajar, que se enfrenten con estos temas. Yo no me guío por un libro específico, sí me gusta mucho el libro de Newman y les doy una versión del libro de Newman, pero en general trabajo con casos de estudio que me han pasado a mí, o de los que tengo más relación, o que me parecen más interesantes, no necesariamente los que están en el libro. Alfredo pregunta si existen estudios vinculados a la aplicación aérea de plaguicidas. Sí, la aplicación aérea de plaguicidas, no en cuanto a la aplicación, esa es otra área de estudio, en todo caso lo verán en agronomía. Nosotros sí estudiamos no la forma de aplicar el plaguicida, sino el efecto, el ingreso de plaguicidas al ambiente a través de la fumigación, que es distinto a la aspersión, digamos. Esa es una de las rutas de ingreso de plaguicidas en el medio, tanto en el medio terrestre como en el medio acuático. El caso de César pregunta si el caso de Mar Chiquita tiene cuestionamientos y protestas por cercanía a la población. Supongo que te referís a la aplicación de plaguicidas. Sí, a ver,
Cuando uno trabaja en las cuestiones ambientales se enfrenta a realidades complejas. Por un lado, la población, que no, obviamente, ni uno tiene interés, ni yo como ciudadana tengo interés de exponerme a tóxicos que podrían ser evitados. Y por otra parte, trabajás con la necesidad de aplicar plaguicidas, por ejemplo. Todavía no hay una práctica agroecológica extendida que permita obtener una gran producción sin aplicar plaguicidas. Sí hay productos agroecológicos que, como ustedes sabrán, cuestan más caros que los comunes, porque se pierde parte de la producción como resultado de las plagas y requiere un trabajo manual mucho más extendido. Estas prácticas se están extendiendo mucho en la Argentina. Así que generalmente circunscriptas a productores medianos y pequeños. Pero sí, continuamente estás trabajando con situaciones de compromiso. Por un lado, la sociedad humana, por otro lado, el ambiente, y por otro lado, la presión de los productores. No es sencillo, y no hay una respuesta única. En todo caso, hay una respuesta para cada escenario, y es una respuesta que uno tiene que encontrar. Y Carlos pregunta, el otro problema de los plaguicidas no es la droga en sí, sino los coadyuvantes, y ahí está muchas veces el problema. En realidad los componentes del formulado comercial, que no son tóxicos en sí mismos, pero sobre todo uno que es un caso que nosotros analizamos bastante en el curso, que genera una inhibición, se lo usa en los formulados de plaguicidas para eso, genera una inhibición de los mecanismos de detoxificación de los organismos vivos. Pero no son los componentes del formulado no son tóxicos en sí mismos, porque si no, no se podría registrar. En realidad lo que hacen es potenciar el efecto del principio activo para generar un formulado con una menor concentración de principio activo y que sea igualmente efectivo. Cintia pregunta, ¿qué sucede con los tóxicos utilizados en las fumigaciones de hogares? Yo no sé si te referís con lo que se llama la línea blanca, que es los insecticidas que usamos en el hogar. Eso los regula el Ministerio de Salud. Y se usan concentraciones y formulados comerciales que se sabe que no, se tiene constancia de que no generan efectos secundarios sobre los seres humanos, ni sobre las mascotas, ni sobre las plantas, porque se supone que vos lo aplicás en un medio donde todo esto está presente y a concentraciones bajas. Si te referís a las fumigaciones de las empresas que matan cucarachas y todo esto, en general usan productos que no son tóxicos, no pueden usar productos que son tóxicos para seres humanos. Así que déjalos entrar en tu casa sin problemas. Por otra parte, se aplican una vez por mes y rápidamente son diluidos porque se aplican en lugares por donde corre el agua o abajo de los muebles de la cocina, por ejemplo. Y está permitido su uso, aunque tengan un olor desagradable. Que tengan un olor desagradable no quiere decir que sean tóxicos. En todo caso, tienen un olor medio fuerte. Pero no se pueden usar en el ámbito del hogar productos que tengan una toxicidad significativa sobre seres humanos, ni sobre mascotas, ni sobre plantas. Galaxy pregunta, ¿qué nivel académico se necesita para hacer el posgrado? Vos sabés que no sé. Yo te diría que te metieras en la página del centro de e-learning, y allí seguramente tenés la información. Yo me imagino que tenés que tener algún grado académico, pero la verdad es que no estoy demasiado segura. Así que yo te diría que les están pasando a ustedes, supongo, información sobre el centro de e-learning, así que métanse y fíjense, porque si te tengo que contestar, no sé, no quiero meter la pata.
Silvana me da las gracias. Muchas gracias a ustedes por la paciencia, porque me extendí como un montonazo más. Bueno, y si tienen interés, hagan el curso, pero lo que me importaba era mostrarles algunas herramientas como para que tuvieran una idea de lo que hablamos cuando hablamos de ecotoxicología. Gracias a ustedes, ¿sí?